hacia la cual va dirigida y sus complejidades y sus actores y sus actrices. De la misma manera que a nadie se le ocurriría que un plan de obra pública puede ser hecho sin conocer la sociedad sobre la cual va a intervenir. Eso en parte los estados, aunque fuera en un plano específico, lo saben hace muchísimo tiempo, porque por eso el Estado inventó las estadísticas, ¿no? Es decir, no se puede gobernar sin censo, no se puede establecer un plan sin censo, porque no puedo decir dónde voy a hacer hospitales si no sé dónde hay hospitales. Eso me parece que es una definición general sobre la cual podemos volver, ¿no? Porque a veces uno cree que hacer una ruta es una cuestión exclusivamente de los ingenieros civiles o de quienes están especializados en hacer las rutas, y de pronto se encuentra con que una ruta o una autopista o un puente atraviesa territorios que tienen determinada significación para ciertas poblaciones y que por lo tanto aparecen actores sociales o movimientos sociales reaccionando frente a la construcción, por ejemplo, de estos medios de interconexión. Uno cree, por ejemplo, que los puentes, por definición, unen dos partes. Un puente que atraviesa un río une las dos orillas. En mi tesis de maestría, hace un poquito más de 20 años, demostré que un puente puede separar dependiendo de condiciones políticas, institucionales, sociales, culturales, como es el caso de zonas de frontera, donde si uno de los dos países tiene políticas nacionalistas y tiene políticas de humillación hacia los ciudadanos del otro país, puede terminar generando una mayor distancia simbólica el incremento de la interacción que provoca un puente. O sea, en ese sentido, y lo sabemos muy bien, y hay colegas nuestros que han mostrado muy bien en sus trabajos, cómo las políticas públicas pueden ser paradojales, ¿no? En el sentido weberiano de las consecuencias no deseadas de la acción. Un puente busca unir, una política pública que busca ampliar la cobertura busca generar mayor justicia o mejores condiciones, pero no siempre las consecuencias de la acción son tan lineales y son tan mecánicas, porque obviamente intervienen distintas variables y distintas dimensiones que muchas veces las ponen sobre la mesa los propios movimientos sociales, los propios actores o actrices sociales, con sus protestas, con sus reclamos, etcétera, pero que en el caso argentino podrían y pueden, y muchas veces son, alertados o alertadas por el análisis previo de las investigaciones sociales sobre esos casos. ¿Por qué eso es mucho más escaso de lo que podría ser en todos los niveles del Estado? Porque hay una historia en la Argentina que no voy a narrar ahora, pero que todos y todas ustedes conocen, que es la historia del divorcio entre las universidades y el Estado, divorcio que empezó con la noche de los bastones largos, que siguió con la dictadura que empezó en el año 1976, y que después cada uno de los gobiernos puede haber hecho distintas cosas para intentar recomponer esa relación, pero básicamente se logró recomponer de manera más intensa en el siglo XXI, y yo diría que ahora tenemos nuevas oportunidades para dar nuevos pasos como mínimo, y ojalá algunos saltos cualitativos en los vínculos entre ciencia y políticas públicas. En el caso de la pandemia, todos ustedes saben que lo primero que sabemos, lo primero que nos enteramos, tiene que ver con algunas de las características del virus, en términos, por ejemplo, de su contagiosidad, en términos de su letalidad, y en términos, la verdad, de lo muy poco que se sabía, más allá de estas cuestiones que acabo de mencionar. A principios de marzo,
¿no es cierto? Y por lo tanto, se sabía, por decirlo de alguna manera, que una forma crucial para poder reducir la velocidad de contagio, la contagiosidad del virus y por lo tanto todas las otras consecuencias negativas, era generar distancia física entre las personas y lavarse las manos y todas las otras medidas que ya conocemos y que no voy a repetir acá. Pero ¿por qué digo esto? Porque el virus empezó en ciertos países del norte, ya en febrero o marzo tenía epicentro en Europa, y cuando se empezó a discutir en el caso argentino y se empezaron a tomar medidas en distintos momentos del mes de marzo hasta iniciar el aislamiento social preventivo obligatorio el 20 de marzo, anunciado el 19 de marzo, en ese caso estábamos ante un fenómeno único hasta ese momento, que era que se decretaba una cuarentena en un país del tercer mundo donde un porcentaje importante de la población, podemos discutir si es el 10% o cuál es el porcentaje exacto, vive en condiciones de hacinamiento y por lo tanto no tiene ninguna posibilidad voluntaria de generar un aislamiento que implique un distanciamiento acorde a los requerimientos objetivos informados por los médicos, biólogos, infectólogos, etcétera, etcétera. Además de esto, parte de la campaña central que se hacía en todo el mundo, que tenía que ver con el lavado constante de manos, también era inviable en un porcentaje de la población, porque en muchos de estos territorios, no en todos, eso es muy desigual y mucho más complejo, pero en una parte de estos territorios no hay acceso al agua potable, por lo tanto, el problema de lo que pide el virus, llamémoslo así rápidamente, lo que pide la realidad, en algunos lugares se puede realizar, en otros lugares no se puede realizar. Entonces, es necesario instrumentar una política específica para ese tipo de lugares, sabiendo que ningún fenómeno social afecta de manera igual a personas desiguales. Por lo tanto, como diría Bauman, no solo hay un grave problema con la distribución desigual de los bienes, sino que también hay un grave problema con la desigual distribución de los males, ¿no? Con lo cual, el problema de qué iba a pasar con los barrios vulnerables se convirtió en uno de los primeros temas que se empezó a discutir inmediatamente junto con la cuarentena. Y de hecho, se establecieron una serie de mecanismos, ¿no? Como la cuarentena comunitaria, el impulso a la cuestión alimentaria de manera drástica, articulando entre todos los gobiernos y todos los niveles del Estado para garantizar una cadena alimentaria vinculada también a todas las organizaciones sociales que trabajan día a día en el territorio, y eso también estaba vinculado al conocimiento que hay en las áreas de desarrollo social respecto de lo que podía pasar en estas circunstancias. De la misma manera, el inicio de una situación inédita como es la paralización completa de la economía, con la excepción de un 10% considerado esencial para aquel momento inicial, planteó un escenario analizado por economistas de gobierno en aquel momento, que era que con esas circunstancias, inexorablemente las empresas iban a ir al quiebre, porque no podían trabajar y no podían pagar, por lo tanto, no iban a poder pagar ni los sueldos ni nada. Y, digamos, el problema del quiebre masivo de empresas es un problema decisivo, porque el empleo privado es creado por empresas, no es creado mágicamente. Entonces, el quiebre de empresas implicaba el quiebre o la desaparición de actores que iban a ser necesariamente protagonistas
al día siguiente que se fueran autorizando las aperturas o las autorizaciones o como fuera la cosa, que en ese momento nadie sabía muy bien, porque el planeta entero estaba aprendiendo, ¿no? Y en ese momento, entonces, en función de eso, se creó el ATP y en función de la situación de vulnerabilidad y de desigualdad social y de precariedad y de empleo no registrado que tiene la Argentina, se creó el famoso IFE y después también para los sectores medios, afectado de otra manera, se crearon los créditos a tasa cero. Cuento todo esto porque vemos un virus, vemos una decisión que es tomar la cuarentena y el aislamiento como modelo básico en la etapa inicial para bajar la velocidad de los contagios y para evitar el colapso del sistema de salud. Esa decisión ya implica una decisión que tiene impacto sobre todas las dimensiones de la vida y que implica un debate sobre qué se sucede con la educación, qué sucede con las empresas, qué sucede con los ingresos familiares, qué sucede con la alimentación, qué sucede con todas las dimensiones, ¿no? Después, cuando un mes después del inicio del ASPO, entró el primer caso a los barrios populares, lo cual dejó al desnudo algo que quienes trabajamos en ciencias sociales sabemos muy bien, pero que la sociedad no percibe generalmente de esa manera, que es que en esos barrios viven muchos trabajadores que estaban considerados ya en aquel ASPO como trabajadores esenciales. Porque viven desde enfermeras, personal de la salud, hasta trabajadores que son ordenanzas en hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que inexorablemente, por más que las personas tuvieran restricciones a la movilidad en términos de que no podían salir a buscar changas, había gente de esos barrios que tenía que salir inexorablemente. Y efectivamente, bueno, ahí hubo episodios sobre los que se puede hablar directamente, implicarían trabajos específicos, pero quizá uno de los más famosos fue el de la Villa 31, porque viven 50.000 personas en muy pocos metros cuadrados, con muchísimo nivel de hacinamiento, y se quedaron sin agua en el mes de fines de abril, principio de mayo, y ahí fue el primer lugar donde se inició lo que después se hizo famoso como operativo Detectar. O sea, el operativo Detectar, digamos, terminó de cobrar forma y de intervenir justamente en un barrio donde había un aumento muy significativo y muy rápido de los contagios, en un contexto muy grave, que no solo implicó el Detectar, sino que implicó distintas formas de llevar agua, implicó un conjunto de medidas, pero lo que quiero decir es que algo que hoy creo que muchas personas conocen, que es el operativo para la detección precoz, el testeo y el aislamiento y cuidado de las personas con COVID, con las personas casos confirmados y el rastreo de contactos estrechos, justamente empieza en un barrio de este tipo, se lleva a muchos lugares del país y se lleva a muchos barrios que no son barrios populares posteriormente, y efectivamente surtió. Se ven los números muy claramente como allí donde llegó temprano, donde llegó antes de que se hubieran disparado los contagios, permitió otra evolución muy distinta de los casos que donde no se implementó, donde se implementó tarde. Bueno, sobre la pandemia se podrían hablar muchísimas otras cosas, se podría discutir la cuestión de la comunicación. Ahí también vale la pena, les quiero mencionar una experiencia que tuvimos con las universidades públicas, porque en un momento
percibimos claramente. Nosotros siempre tenemos una mirada crítica de lo que hacemos con las mejores intenciones, pero que, bueno, siempre resulta insuficiente en un país como la Argentina. Entonces, estábamos buscando constantemente otras formas de comunicación y formas de potenciar la comunicación, y ahí, si se quiere, un poco desde las visiones que atienden más a las heterogeneidades territoriales de la Argentina, nos preocupaba cómo llegaba el mensaje a cada uno de los contextos, a cada una de las situaciones. Habíamos tenido algunos encuentros con comunicadores populares para trabajar sobre algunas zonas vulnerables, pero hicimos una reunión con el Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Sociales, y de las universidades públicas se invitó con pautas del Ministerio de Salud de la Nación, a crear spots de comunicación con los estudiantes, con los docentes, con los investigadores, con los distintos protagonistas de la comunidad universitaria para distintas zonas del país, y se crearon centenares, decenas y decenas, seguro, ahora no tengo la cifra acá, pero hubo muchísimo compromiso. Participó el CIN, participaron distintas instancias, y por más que eso solo en algunas excepciones tuvo visibilidad a nivel nacional, sí tuvo visibilidad local y tuvo relevancia local. Obviamente el tema de la comunicación es un tema decisivo como política pública en el contexto de una pandemia. Eso es obvio decirlo, porque no solo hay que llegar a la población con información transparente, no solo hay que informar constantemente, sino que hay que difundir medidas de cuidado, medidas de protección, medidas de cuidado personal, decisiones, y así sucesivamente. Y además, como varios colaboradores nos han planteado, por ejemplo, en distintos momentos, la situación específica de la pandemia, con actores legítimos socialmente, que decían a veces cosas contradictorias, con movimientos que se oponían a las medidas de restricción de circulación, con cambios científicos que implicaban modificación de la información científica disponible, generaban una contaminación informativa muy significativa, y generan una contaminación informativa porque, digamos, es muy difícil, pero al final era así, era allá, o cómo era, digamos, ¿no? Y con cierta preocupación yo veo que eso continúa, digamos, en el sentido de que sigue habiendo una contaminación informativa que confunde una coyuntura que estamos atravesando, que es la baja de casos a nivel nacional, desde hace un tiempo distinto en cada provincia, en cada lugar, pero en términos nacionales están bajando los casos, con la entrada de la primavera y el verano, con una baja todavía menor a la que todos queremos y esperamos de la cantidad de fallecidos diarios, etc. Y además el pasaje normativo del AMBA, de una situación de asco a una situación de distanciamiento obligatorio, eso se confunde con algunas personas, confunden con el fin de la pandemia o algo por el estilo, que está completamente opuesto a la realidad que estamos atravesando, ¿no? Entonces, evidentemente ahí hay un trabajo enorme para hacer, porque todo el trabajo del gobierno está concentrado en la vacunación, por supuesto, que va a ser la campaña de vacunación más grande de la historia argentina, pero también está concentrado en minimizar cualquier efecto que pueda producir una segunda ola, porque estamos viendo la situación en Europa y en otros lugares, y obviamente es altamente preocupante, con lo cual hay mucho trabajo para hacer en términos de comunicación, en términos de rastreo, en términos de continuar explicando estas cuestiones. Bueno, dejo acá la cuestión. Bueno, después hay otras dimensiones, perdón, sobre la cuestión de la pandemia. Hay muchas otras cuestiones, si quieren después las retomamos con las preguntas, pero hay cuestiones de salud mental, hay cuestiones educativas, hay cuestiones
de distintos planos. Hay cuestiones de destrucción de capacidades productivas o de daño de capacidades productivas en todos los países del mundo. En fin, se puede hablar durante horas, obviamente, de la pandemia. Yo también quería traer otra experiencia, bueno, que en este caso algunos de ustedes, Liliana especialmente, la conoce muy bien, pero que tiene que ver específicamente con mi responsabilidad principal en este momento, que es que, digamos, yo estoy a cargo de un programa que se llama Argentina Futura, que tiene como responsabilidad construir lineamientos de políticas públicas en la Argentina para el largo plazo, lo cual Argentina y largo plazo, digamos, son dos términos que no se llevan del todo bien, digamos, pero bueno, estamos trabajando de distintas maneras en el análisis prospectivo, es decir, en el análisis de cuáles son los escenarios posibles a futuro, los escenarios deseables, y lo que hicimos para potenciar ese trabajo fue hacer un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional y generar 19 foros sobre 19 temas estratégicos en la Argentina que van desde la dimensión geopolítica, las estrategias argentinas de inserción regional y de inserción en el mundo, pasando por el futuro de la matriz productiva argentina, el futuro del trabajo y del empleo en la Argentina, la cuestión de las distintas desigualdades, las cuestiones de género, las cuestiones de las capacidades estatales, la cuestión de la vivienda, la cuestión del desarrollo territorial federal, la cuestión del federalismo del siglo XXI, y así, bueno, podríamos seguir con educación, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Derechos humanos, discurso del odio. Y ahí en cada uno de estos temas lo que hicimos fue convocar a una coordinadora, a un coordinador que tienen trayectoria académica en cada uno de sus temas, y convocar con el Consejo Interuniversitario Nacional a un foro universitario de futuro, quizá algunos de ustedes hayan participado, y allí en cada uno de los foros, donde hubo una participación dispar, en algunos hubo 40 científicas y científicos, y en otros foros hubo 350 científicas y científicos, pero en total participaron más de 3.000 y pico de científicas y científicos de todo el país. En cada uno de estos foros se discutió el tema con aportes y donde hicimos una invitación específica, que es: ustedes han hecho diagnósticos sobre lo que sucede con la Argentina en todos estos planos, y en muchos otros también. Lo que nosotros estamos pidiendo en este momento es nosotros las y los invitamos a hacer propuestas sobre lo que debería ser la Argentina en el mediano y largo plazo con cada una de estas cuestiones, pensándolo en términos de diagnósticos prospectivos. ¿Qué es un diagnóstico prospectivo? Un ejemplo muy sencillo: si la Argentina crece a un buen ritmo, digamos del 4%, durante muchísimos años, lo cual es difícil porque no depende solo de una voluntad argentina. Si la Argentina crece durante muchísimos años al 4%, dentro de 15 años no resolvió seriamente el problema de la pobreza. Entonces, si para nosotros es prioritario resolver el problema de la pobreza, no alcanza con crecer, sino que tenemos que discutir cuáles son las políticas sociales de reducción de la pobreza por vías complementarias que no son el crecimiento. La Argentina está creciendo mucho en todo lo que se llama economía de conocimiento, estamos exportando, hay un buen pronóstico en términos del potencial de ese sector, etcétera, etcétera. Es un sector muy escasamente feminizado en términos de con una participación muy baja de mujeres sobre el total de trabajadoras y trabajadores, que estamos leyendo ahora en los diarios que tienen salarios por encima del promedio de las trabajadoras y trabajadores argentinos, que es algo muy bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, si no hacemos acciones públicas específicas, la economía del conocimiento, que ojalá sea uno de los tantos motores para el crecimiento, el desarrollo integral de la Argentina, va a ser un espacio sin participación relevante de mujeres. Por lo tanto, para que eso no sea así, tenemos que definir acciones desde ahora. De hecho, la ley de conocimiento que se aprobó en el Congreso Nacional y que ya está promulgada, incorpora justamente algunas medidas en esta dirección, pero hay que incorporar otras medidas para que la relación entre tecnología y género, por ejemplo, sea una relación virtuosa y potente, que permita un despliegue integral, un despliegue justo, y que no nos atrape justamente este diagnóstico prospectivo inercial, que sería lo que sucedería si no tomáramos medidas en ese sentido que estábamos planteando. Y así podríamos seguir, digamos, ¿no? En el tema de vivienda, en el tema de medio ambiente, en el tema industrial, en el tema concentración urbana, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires, no sé cómo sucede esto en Córdoba. Córdoba, para mí, tiene la gran ventaja de tener a muy poquitos metros de la ciudad lugares increíbles, digamos. Tengo amigos que viven ahí muy cerca en lugares que no existen en Buenos Aires, obviamente, además pues no tenemos sierra, lamentablemente, pero acá hay una moda que es que un sector de la clase media trata de irse a los suburbios, a vivir por el tema de la pandemia. ¿Eso va a ser un fenómeno sostenido en el tiempo o no? Bueno, eso es un análisis prospectivo, saber si el proceso del cual se está discutiendo ahora, si mañana supongamos que se genera inmunidad y la pandemia se va resolviendo, ¿es un fenómeno persistente en el tiempo o no? En primer lugar, uno debería decir, no es un fenómeno de desconcentración masiva del área metropolitana. Si uno lo que quiere es generar un fenómeno de desconcentración del área metropolitana, que lamentablemente en el caso argentino concentra 1/3 de la población del país con una densidad poblacional enorme, tiene que generar fuentes genuinas de trabajo en otras zonas del país afuera del área metropolitana y potenciar esas zonas no solamente con la generación de empleo, sino con la generación de infraestructura pública y de recursos públicos para potenciar las posibilidades de desarrollo de otros polos demográficos en otras regiones del país. Y así podríamos seguir, y esto es lo que estamos haciendo en Argentina Futura. Hemos recibido cientos de propuestas fundamentadas en investigación científica, no solo de las ciencias sociales, aunque con gran participación de las ciencias sociales. Hemos recibido cientos de propuestas, las están trabajando las 19 coordinadoras y coordinadores de cada uno de los temas, están elaborando documentos que van a terminar aproximadamente en un mes y a partir de los cuales podremos retomar el diálogo y también generar una síntesis de hacia dónde puede ir la Argentina, cuáles son las posibilidades reales que tiene la Argentina y cuáles son las condiciones que la Argentina debería cumplir para tener más chances, por un lado, de potenciar sus capacidades de desarrollo integral, con sostenibilidad ambiental, con justicia distributiva, y cuáles son las cosas que la Argentina debe evitar para tener efectos no deseados o incrementos de otras desigualdades o incremento de desigualdades territoriales o desigualdades ambientales o de otros impactos no queridos en procesos de ese tipo. Entonces, obviamente se trata, como pueden ver, de algo de altísima complejidad porque tiene tantas variables interdependientes que no permite, obviamente, construir ningún tipo de certidumbre absoluta. Sí creemos nosotros, en el plano de las convicciones, que estamos en condiciones de decir que, a pesar de vivir en un contexto de pandemia como el 2020, en una crisis económica global inédita en décadas y décadas, la obligación política, la responsabilidad ética es construir colectivamente el futuro y construir colectivamente
previsibilidades mínimas que den horizontes de hacia dónde vamos y de cuáles son los derechos de futuro que tiene cada uno de los ciudadanos y cada una de las ciudadanas en la República Argentina. Dejo por acá, pasamos a preguntas, si quieren, a comentarios, y a partir de eso retomamos. Bueno, muchas gracias, Alejandro, realmente muy interesante el panorama, digo, me parece, y a la vez un poco, también me parece bastante optimista, creo, pese a lo lúgubre del momento, escuchar esto, ¿no? De decir, estamos pensando cómo construir el futuro, quizá a largo plazo, pero por lo menos seguro a mediano plazo, digamos, ¿no? O sea, efectivamente Argentina en largo plazo siempre es algo bastante contingente o bastante incierto, ¿no? Pero realmente, bueno, muy interesante la perspectiva de cómo integrar una perspectiva sobre el futuro. ¿Tienen preguntas, comentarios? Acá pregunta Miguel, por ejemplo, te comento una del chat, ¿cómo resolver articular 19 foros diferentes? Dice, ¿no? Me parece que por ahí la pregunta Miguel la viene haciendo bastante durante el curso, ¿no? La fragmentación de los distintos espacios de conocimiento suelen producir una dificultad en poder priorizar u orientar, ¿no? Cuáles son las líneas más importantes que de alguna manera ordenen estos campos o ordenen los programas o los proyectos nacionales, digamos, ¿no? Me parece. Y entonces, bueno, por esa pregunta la dejamos a ver qué opinás. Sí, o sea, eso lo podés ver en los foros, en las facultades que hay en nuestras universidades o en los ministerios que hay en los gobiernos nacionales o provinciales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, ¿cuántos de los temas de cada ministerio son temas interministeriales? Sería una pregunta interesante, digamos. ¿Qué trabajo necesariamente es interministerial? A nosotros, por ejemplo, nos está sucediendo y nos va a suceder y estamos trabajando en ese sentido, que es, si vos tenés un foro sobre la matriz productiva, o digamos sobre cuestiones productivas donde vas a plantear el tema, va a entrar el debate sobre recursos naturales, pero ese debate va a cambiar si lográs generar una situación de interacción con el foro sobre cambio climático y sostenibilidad ambiental, ¿no? Porque obviamente eso es idéntico a como sucede con los gobiernos, o sea, uno podría tomar todas las decisiones productivas que quiere si no hubiera ninguna consecuencia no deseada de esos procesos productivos, como por ejemplo en el caso del medio ambiente. Ahora, ahí vos lo que haces es, por un lado se trabaja por separado para poder profundizar, por el otro lado se hacen reuniones, interforos, para generar esa situación de interacción. Y obviamente ahí tenés dos cuestiones. La primera es tratar de encontrar, por decirlo así, lo voy a decir metafóricamente, encontrar el tercer foro. ¿Cuál es el foro que falta? Si mi tensión es entre producción y medio ambiente, ¿está bien? Tengo que encontrar si hay un foro que me permita salir del laberinto por arriba, para decirlo también en términos optimistas. Porque si no, lo que voy a tener es el empate. Si hay empate, tengo que salir por el lado de las convicciones. No digo a priori cuáles son las convicciones, porque las convicciones son un debate político. O sea, vos podés decir que lo más importante es generar empleo y por lo tanto incrementar la producción con un costo ambiental, sabiendo que va a haber un costo ambiental, o podés decir que lo más importante es sostener el medio ambiente y eso implica no realizar ciertas actividades productivas, aunque eso implique que no generas empleo y por lo tanto, digamos, no vas a generar un incremento del PBI ni del PBI per cápita. Por ejemplo, esa discusión en la Argentina algún día va a haber que darla. Si la Argentina quiere vivir con el actual PBI per cápita, si quiere producir más, ¿qué quiere producir? Obviamente, cuando vos lográs ir por el lado de producción de conocimiento, es más fácil porque no tenés impacto medioambiental, etcétera, etcétera. Ahora,
En el caso nos fue muy útil introducir al foro sobre el sistema científico-tecnológico, porque el foro del sistema científico-tecnológico estaba discutiendo cómo resolver estas tensiones, en algunos casos. Y hay casos donde hay vías paliativas de mitigación, de reducción de la tensión o de solución de la tensión. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir, la interacción es fundamental y bueno, en última instancia también es la responsabilidad nuestra, que tenemos la responsabilidad de intentar integrar variables distintas. Ahora estamos haciendo interactuar o invitando a interactuar a las coordinadoras y coordinadores justamente para no quedarnos solo nosotros y nosotras con esa responsabilidad. Bien, voy dando la palabra, así por ahí hacemos toda la ronda de preguntas, así después por ahí es más fácil. Empieza Román y después sigue Jorge. Yo tengo una pregunta y un aporte. La pregunta es, yo estoy incursionando junto con la filosofía en el tema de la tecnología y estoy tratando de armar con un grupo de ingenieros una especie de plataforma de intercambio de trabajo a nivel mundial. Creo que lo que se viene es lo que yo le llamo de alguna manera una especie de inmigrante digital. Y creo que una de las salidas de Argentina, nosotros tenemos muy buenos recursos humanos. Tenemos buenos médicos, psicólogos, maestros, profesores y demás. Si nosotros tecnológicamente le podemos resolver el problema de idioma y darle una plataforma de cobro, mucha clase media podría trabajar como una especie de inmigrante digital en Europa, en Estados Unidos, en el lugar que pudiera. Cuando voy a organizar esa plataforma y veo las leyes impositivas, la nueva ley de conocimiento argentina me deja fuera del país para ponerla, porque si me voy a Uruguay, Uruguay me cobra 0 impuestos. 0. Entonces, ¿cómo se compatibiliza una política sectorial de ese modo impositivamente cuando uno tiene de alguna manera, no sé si es la manera correcta a pesar de ser abogado, dumping impositivo de países vecinos? Uno desde la perspectiva país dice, bueno, a mí me gustaría instalarme acá, pero las condiciones que da Uruguay es inigualable, impositiva en todo, hasta de fomento. Ahí la legislación argentina, los que hicieron la ley argentina se quedaron atrás. O sea, creo que no miraron comparativamente. Mirá que la ley es generosa, baja el 80% de ganancia, baja mucho de aportes de seguridad social, pero aún así la ley creo que se quedó corta en un sector que creo que tiene una potencialidad muy interesante. Segundo, perdón porque ahí me meto en lo que vos hablaste de medio ambiente, la tensión productividad, medio ambiente, y esto yo soy ambientalista y hago ambiente para las empresas, es en la mayor parte de los casos una mentira. Te puedo dar el caso de YPF. YPF tiene de proveedores a un tipo especial, una empresa que se llama Tritter. Es una empresa inexistente. Cargan en los desperdicios de petróleo y lo tiran en el desierto. Busquen la nota en el cohete de la luna. Vino un periodista alemán a querer documentar ese sitio, lo metieron preso en Neuquén, lo golpearon, lo subieron en un avión y lo subieron. O sea, YPF está tirando más de 200, 300 millones de dólares en año en proveedores que no tratan. Y el costo del tratamiento de ese petróleo es un costo que no le incide en la producción con lo que ellos ganan. O sea, esa tensión, la mayoría de las veces es un invento del UIA para tratar, digamos, de tener subsidio ambiental. O sea, tener licencia de contaminar. Y eso también tenemos que acabar, porque esa licencia de contaminar termina en el sistema de salud. Ayer cuando yo estaba diciendo, ¿por qué hay tantos cánceres? ¿Por qué hay tantas enfermedades autoinmunes? ¿Por qué hay tantos chicos autistas? Es porque ese pasivo que no paga YPF, que no paga Test-Petrol, que no paga Bulgeroni, va al sistema de salud.
inutiliza recursos humanos aparte de recursos materiales. Ahí no, eso es una falsa atención, eso es un concepto antiguo. Los balances tienen que computar las internalidades y las externalidades. No podemos seguir operando sobre la base y, bueno, contaminamos un poquito y no pasa nada. Después vemos cómo lo limpiamos. Esos son mi aporte y mi pregunta. Gracias. Jorge, ¿querés preguntarnos también, Jorge? Así hacemos 2 o 3 preguntas y lo... Sí, hola Alejandro, ¿cómo te va? Bueno, en primer lugar, me encantó el libro que es el peronismo. Quería decírselo. No, mi pregunta es más, en esta coyuntura, yo creo que Argentina tiene una capacidad, según mi lectura, ¿no? Una capacidad de matriz productiva bastante resiliente, es decir, pensando en que la reactivación económica puede empezar rápidamente a través del consumo interno, es decir, uno podría ver el aporte, digamos, en ese sentido de este crecimiento, no sé si llega a los 4 puntos como usted lo planteaba ahí, pero mi preocupación viene por lo que es el tema de la fragmentación que existe, no tanto de la matriz productiva, sino en tanto de la inversión. Porque lo que estamos viendo también en este momento es que digamos, las disparidades que existen más que nada es cómo llevar el flujo de capitales hacia la inversión, porque hay una parte de la Argentina que evidentemente se está negando rotundamente, ¿no?, a la inversión productiva, y que tiene que ver más con la parte del capital concentrado, que eso, digamos, es resistente a cualquier tipo de estímulo financiero para llevar el capital hacia, digamos, la matriz productiva, que me parece a mí contribuiría mucho a poder poner en marcha más rápidamente. Incluso lo vemos ahora con la ley esta que se ha entrado al Congreso, ¿no?, del aporte de las grandes fortunas y demás, y que también abarca una buena parte de la población que es como que toma parte por estos sectores de alta concentración económica y que socialmente no tendrían por qué tomar parte de esa o ponerse de ese lado de la discusión, ¿no?, del lado de la grande fortuna. Y yo lo veo como un problema de matriz social también a eso, ¿no? O sea, como que el problema de poner en marcha la matriz productiva sería mucho más fácil si no hubiera esa resistencia social, ¿no?, a verlo de esa forma. Bueno, esa era mi consulta. Juan Carlos, quería hacer tus preguntas, que ya hiciste como 2 en el chat y querés dejarlas explícitas, si te animás, porque yo como estás Dale. Sí. Dale. Una es si Alejandro y su equipo ya tienen algún tipo de diagnóstico, de relevamiento, de cuál ha sido la respuesta de las distintas disciplinas y facultades de las universidades nacionales que genéricamente vinculamos con las ciencias sociales. O si hay más una hegemonía de respuestas o mayoría de respuestas de las facultades de ciencias sociales específicamente, ¿no? Y la otra pregunta, que creo que también ha sobrevolado cuando hemos escuchado otras presentaciones, es si hay algún compromiso de los ministerios o áreas efectivo a adoptar las propuestas derivadas de foros o del programa de Argentina Futura, ¿sí? Hemos escuchado en otras presentaciones que hay, como siempre, hay varias iniciativas de relevamiento, de diagnósticos, de diseño de planes y programas, pero a mí no me termina de quedar claro si hay efectivamente un compromiso para adoptarlos e implementarlos. Más en este contexto de nuestro país, en donde la regla general es que hacemos programas que después nadie sigue, o alguien viene distinto y lo patea. Esas eran simplemente mis preguntas. Gracias, Javier. Bien, si querés, Alejandro, ya contestar esas 3, hay una más después de Juja, pero... Bueno, brevemente, a ver, no soy especialista en cuestiones impositivas, efectivamente, como se planteó acá, hay planos de competencia entre los estados, como decía Román, en varias actividades existe esa competencia. Yo lo único que creo es que efectivamente nosotros podemos competir, extremando las cosas sería o por el lado
de rebajar los impuestos o por el lado de incrementar los servicios o los ecosistemas, ¿no es cierto? O sea, en el Silicon Valley, por decirlo extremadamente, no hay una rebaja brutal de los impuestos a las ganancias, pero el ecosistema es único, ¿no? Entonces hay ecosistemas que evidentemente funcionan y hay digamos, industrias que en la Argentina funcionan bien y la exportación de la economía del conocimiento en la Argentina funciona bien. ¿Por qué? Por una cantidad de factores históricos. O sea, la Argentina exporta publicidad no desde hace 2 o 3 años, exporta publicidad hace más tiempo, tuvo ley de software, exporta software, etcétera, etcétera. Digamos, fue exportadora y es exportadora de cuestiones de producción audiovisual. Hay ecosistemas. Yo pienso que hay que atender la cuestión impositiva y sé que hay discusiones y análisis sobre las cuestiones impositivas, pero bueno, no tengo una opinión personal porque no soy experto en las cuestiones impositivas. Sé que cuando se analizan, no solo se analizan la comparación con otros países en términos solo de la dimensión impositiva, sino en términos de otras dimensiones, ¿no? No solo Alejandro, ¿te puedo interrumpir un segundo? Hay una cosa que descubrí hace poco, la ley de exención a las ganancias de derecho de autor está en 10.000 pesos. O sea, un autor de un libro, de una película, de una serie, de una, digamos, de una producción, de un cuadro o de lo que sea, lo que tiene exento de ganancias son 10.000 pesos. La última actualización fue en el año 93. O sea, una forma de generar de alguna manera y de generar o de incentivar esa área sería llevar ese monto a 30 millones de pesos, 40 millones de pesos, porque todos los que hacen ese tipo de labores o de arte son clase media. ¿Por qué no surgen cantores nuevos, no surgen músicos nuevos, no surgen pintores nuevos, no surgen escritores nuevos, más allá del cerco monopólico que nos impone escuchar a quien ellos quieren o promocionar a quien ellos quieren? También hay una falta de incentivo desde el tema impositivo a esas pequeñas labores. Te lo quería decir, me parece que nadie lo está pensando a eso. Bueno, sería una discusión larguísima. Yo la verdad que no sé si tenés razón, creo que no, en que no surgen autores nuevos y músicos nuevos y cineastas nuevos. La Argentina tiene por ejemplo, para el cine, la Argentina tiene un sistema de fomento positivo. ¿Habría que mejorarlo? Sí, pero tiene un fomento para la producción audiovisual positiva. ¿Tiene un instituto del teatro que hace fomento del teatro? Sí. En este caso, Buenos Aires, estrictamente la ciudad de Buenos Aires, es una de las ciudades con más teatros, no sé de cuánto, pero de muchos lugares, digamos, ¿no? Tiene muchísimos teatros, porque hay una cultura del under y tal. Hasta donde yo tengo entendido por estudios que conozco, la cuestión de la música, no de la música que yo escucho, sinceramente, pero de la producción musical es muy fuerte en la juventud argentina hoy. Pero bueno, sería una discusión larguísima. No sé si es impositivo. Yo los autores que conozco de libros, que es lo que más conozco personalmente, generalmente son monotributistas y no pagan ganancias de los 10.000 pesos, pagan monotributo, salvo que sean bestsellers extraordinarios, qué sé yo, pero bueno, eso sí no conozco, digamos, los que no les alcanza el monotributo para pagar eso. Algunos me los imagino y tal, pero no los conozco, no sé cómo funciona eso. Lo único que te quiero decir es eso, digamos. Me parece importante discutir los incentivos impositivos junto con discutir los ecosistemas también en otro sentido, porque vos podés montar el call center, entre comillas, donde resulte más barato internacionalmente, porque en todos lados hablan castellano. Bueno. Ahora, si el call center implica una exención impositiva que implica también la de financiación absoluta en los hospitales públicos, discutamos si ese es el país que queremos. Por ahí es el único que nos queda y no nos queda otra.
Pero tenemos que hacer una discusión, porque si no parece que después no hay plata en los hospitales públicos solo por la decisión de una persona. Bueno, todo eso, discutir el futuro, en el sentido que lo decía Javier antes, implica discutir opciones. Hay opciones. ¿Querés un país total y completamente verde? Bueno, implica ciertas cosas. ¿Querés un país que apunte a una sociedad salarial? Hay muchos que dicen que es inviable pensar en el futuro en volver a una sociedad salarial. Entonces tenés que buscar alternativas, porque no vas a generar empleo genuino suficiente. Bueno, se puede discutir así o se puede discutir que hay muchos trabajos reales que hoy se realizan, que son trabajos no remunerados, que deberían convertirse en empleo genuino. En fin. Discusiones. Yo lo que planteo es, esas discusiones requieren de investigación. Cuando esas discusiones se dan porque a mí me gusta más así o asá, o por opiniones breves y cosas de ese tipo, no estamos en el mejor país, porque el mejor país es un país que toma las decisiones entre opciones en base al conocimiento. Eso es lo que quiero traer a este encuentro. ¿Cómo hacemos para tomar las decisiones en función de voluntad, de vocación, de deseos de las mayorías, de gustos, en base a conocimiento? Porque si no, es solo porque nos gusta más así y no así. Me parece que ese es un punto, como este otro que vos traías, Román, del tema de las externalidades de ciertos procesos productivos y todo el conocimiento que hay hoy disponible de cuáles han sido políticas ambientales proactivas que permitieron transiciones positivas en procesos industriales, que permitieron que no hubiera una limitación absoluta de ciertos procesos productivos, pero que tuvieran una carga impositiva diferenciada, por ejemplo, un desincentivo a ciertos procesos productivos, etcétera, etcétera. Por supuesto, ahí volvemos al tema impositivo, es decir, el tema impositivo puede ser utilizado para incentivar procesos y también para desincentivar procesos, ¿no? Y me parece que es una herramienta muy relevante que el Estado tiene y que cuanto más se base en conocimiento económico, infraestructural, demográfico, científico, social, etcétera, mejor aún. Bueno, creo que era Jorge que planteó el tema de la matriz productiva y el incentivo a la inversión. Yo creo que hay una resiliencia, pero igual es una resiliencia parcial, ¿no? O sea, obviamente hay zonas que son completamente resilientes porque prácticamente dependen del mercado internacional o cosas por el estilo. La pequeña pyme que depende mucho del consumo interno es mucho más procíclica y, bueno, han quebrado pymes y están en problemas serios algunas pymes en este momento y obviamente el tema pandemia ha golpeado en el mundo a las pymes, ¿no? O sea, por eso el ATP, por eso una serie de medidas y por eso van a ir más incentivos y más créditos a las pymes para impulsar el tema del empleo y producción. Ahora, lo que vos decís es así, o sea, acá es un poco lo que ustedes conocerán, digamos, el trabajo de Diamant, ¿no? De 1983, cuando él planteaba el tema del péndulo, es la discusión sobre las características de las élites económicas argentinas, es la discusión sobre la posibilidad o no de generar acuerdos de mediano a largo plazo entre distintos sectores sociales. Algunos creen que eso es totalmente posible porque debería ser un win-win y otros creen que eso no es posible porque hay sectores que solo se han visto beneficiados de las crisis y nunca en los procesos de expansión de la economía o de procesos redistributivos. Con lo cual eso es una discusión que está en curso y yo en principio lo único que digo es que no es una discusión que pueda definirse a priori por el legado, sino que hay que ir mirando las situaciones de crisis, ¿no? Muchos saben o muchos mencionan los momentos en que las élites económicas europeas fueron permitiendo la generación de estados de welfare state de los 30 años gloriosos.
lo que pocos recuerdan o ponen en el tablero es que cuando eso sucedió existía un fantasma que era el fantasma de la Unión Soviética, ¿no? Y que entonces el estado de bienestar también fue visto como una manera de reducir los riesgos de que las cuestiones se pudieran ir de las manos. Entonces digo, me parece que hay un montón de elementos para poner en la balanza y que en ese sentido tu pregunta es una pregunta bien prospectiva que se va a ir modificando a lo largo del tiempo. Yo ahora no tengo las estadísticas de participación de las distintas facultades. Nuestra ilusión sería que participaran todos y todas. La verdad es que no descarto que haya habido una participación muy significativa de sociales, también por el hecho de que yo soy el responsable del programa y que soy bastante más conocido en la Facultad de Sociales que en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, puede ser que eso también haya contribuido, pero creo que todas las ciencias y todas las disciplinas tienen contribuciones decisivas para hacer. Yo creo que, bueno, hay ministerios, en relación a la última pregunta, que están planificando, o que por lo menos yo conozco su planificación. Por ejemplo, el MinSit ya está en el proceso del Kaplan-Sit y de construir el Plan 2030, y así puedo seguir, digamos. Hay algunos ministerios que están trabajando procesos de planificación. Para dejarles más en claro, el trabajo de Argentina Futura no es un trabajo de planificación, estrictamente hablando, ¿no? En términos técnicos, no es lo mismo hablar de prospectiva, hablar de planificación, hablar de lineamientos estratégicos, etc. Nosotros no vamos a hacer un plan, no tenemos la capacidad, ni los recursos, ni las capacidades para hacer un plan, y además tenemos nuestro horizonte temporal es 10/20 años. Ese es el horizonte temporal. Sí trabajamos en interacción con los ministerios, por ejemplo, trabajamos, bueno, yo soy parte de la comisión del Kaplan-Sit, pero además los responsables del Kaplan-Sit y el propio ministro estuvieron presentes en el foro de ciencia y tecnología, la ministra estuvo presente en el foro de género, y así podríamos mencionar otras acciones, y estamos generando interacciones entre Argentina Futura, que no tiene planes preconcebidos, estamos terminando de construir nuestros documentos en el próximo mes, y mientras tanto estamos planeando reuniones entre los equipos de los ministerios y Argentina Futura, simplemente porque no tenemos ganas justamente de que sea solamente, no es que no valoremos que haya un plan que construye un horizonte de futuro, por lo que decía Javier antes, sí lo valoramos y por eso hacemos el trabajo que hacemos, pero queremos construir eso con los ministerios y queremos que los ministerios usen lo que les sirva ya. Si bien nuestro horizonte temporal es distinto al de una gestión, queremos que allí donde haya insumos que sirvan para la gestión hoy, puedan ser utilizados para la gestión hoy. Excelente. Juja, ¿querías hacer una pregunta a la que habías dicho acá acostado? Está sin micrófono, no sé si querías preguntar o... Tiene el micrófono. Bueno. Si no, leo un poco la pregunta que habías hecho acá, si no puedes conectarte, yo me fijo, espera. Acá Juja preguntaba, no en el micrófono, dice. Sí, lo que plantea Juja por ir un poco más, ¿qué pasa? Un poco más, a ver si lo traduzco bien, en el corto plazo, es decir, ¿qué pasa con la gente que está sufriendo de manera muy concreta los efectos de la pandemia? Y si en estos foros participan, además de universidades y ministerios, distintos espacios más comunitarios ¿no? Esa es un poco la pregunta, Juja, ¿no? Y gente con necesidades básicas de resolver, decía, ¿no? A ver, sinceramente yo estoy muy preocupado por la situación económica y social de la Argentina. Creo que eso nos llevaría a una buena discusión, ameritaría un buen análisis y discusión, y la participación de otras personas también, que pueden tener visiones que complementen, que sean más refinadas sobre muchos temas, etc.
La verdad, lo que nosotros conocemos, creo que es en general de público conocimiento, que son las medidas que se están tomando en este momento respecto del impulso a las pymes, el tema de la ampliación muy fuerte de la UEH, el tema de potenciar trabajo y otros temas vinculados y otros anuncios que se van a hacer en los próximos 2 o 3 semanas que se van a conocer oportunamente y que van en la misma dirección de una situación que nos preocupa muchísimo. Eso es un tema. Lo digo en función de la información que tengo y de lo que puedo opinar, pero realmente necesito que les quede claro que no me ocupo de eso. Hay responsables que están a cargo de la gestión de esa situación. De lo que sí me ocupo es de la otra pregunta que está ahí, que es sobre la participación de estos sectores, ya sea de una manera o de otra, en la construcción de Argentina Futura. Argentina Futura tiene un mandato que es terminar, por lo menos, la construcción de estos primeros lineamientos, etcétera, a fin del año próximo. Entonces, en función de la realidad de la pandemia, a la cual de verdad nos tuvimos que abocar fuertemente, y otras cosas que, bueno, ustedes las podrán ver en internet. Nosotros en abril organizamos un libro que se publicó en mayo, que es un libro digital gratuito que está en la web, que se llama El futuro después de COVID-19, que justamente convoca a 30 personas, etcétera. Bueno, todas esas cosas fueron implicando tiempos, también algunas de las cosas que conté al principio. Nosotros nos concentramos en poder tener, ojalá, muchos documentos en diciembre y un documento que sintetice esos documentos y que sea inteligible por todos los actores y actrices sociales, ojalá que en marzo, y a partir de ahí imaginamos varios meses donde vamos a estar discutiendo, no sé si un documento, el formato que sea más amable para los interlocutores y las interlocutoras, ir a proponerles ejes de discusión y ampliar la participación y el trabajo colectivo con movimientos sociales, con el movimiento obrero, con distintos movimientos sociales, no solo de las organizaciones sociales que están en los barrios, sino también del movimiento feminista, de los ecologismos y también de sectores empresarios para que den su opinión y conocer las distintas visiones sobre todos los temas centrales de las conclusiones a las que hayamos arribado. Así que nuestro trabajo en particular en Argentina Futura, ese trabajo más participativo, es un trabajo por venir. Si bien nosotros hicimos diálogos, que nos llamamos los diálogos del futuro, donde hubo participación de representantes de distintos sectores, fueron para trabajar temas específicos, el futuro del empleo, bueno, distintos temas específicos, pero lo que queremos hacer es una participación mucho más intensiva, que también la verdad que la pandemia nos restringía, porque nosotros no podíamos ir a ningún lado, y bueno, la participación por Zoom es limitada a algunos actores y actrices. Bueno, dada la hora, habíamos dicho con Lili por ahí que llegar hasta el cuarto con Alejandro, así le damos tiempo a Mario para que pueda exponer otras perspectivas. Y nada, por ahí solo quería decir que, bueno, qué interesante, ¿no? Que el pensamiento sobre el futuro sea no es la primera vez, pero es quizá la primera vez que está hecho de manera tan amplia, sea un espacio público y no sea algo privativo de los think tanks que lo piensan desde los lugares de las corporaciones, ¿no? Sino que se piense del Estado y sobre todo de la sociedad como un todo, ¿no? Y con la participación tan importante de parte de las universidades y, como respondiendo a Joja también recién, ¿no? de distintos movimientos sociales y políticos que conforman, ¿no? Todo el tejido social que estamos difícilmente reconstruyendo. Y por ahí, para parafrasear un ex ministro medio fantasma, dicen, pero que había que vivir la incertidumbre, acostumbrarse a vivir a eso. Bueno, cómo lidiar con la incertidumbre de la mejor manera, que es, aún sin saber todo, tratar de saber lo más que se pueda para pensarnos y para pensar en nuestro futuro, ¿no?
Así que bueno, agradecemos mucho a Alejandro por el tiempo que se ha tomado para compartir con nosotros estos proyectos y por las preguntas que ha respondido. Y si les parece, le damos la palabra a Mario. No sé, Lili, si vos querés presentarlo. Gracias. Hasta luego.